A ver si podemos. No, todavía el micrófono está en silencio. Ahora sí, ahora sí. Muy buenos días, qué gusto tenerlo. ¿Cómo están? Buenos días. Agradecerte por el contacto y saludar a toda la audiencia de Radio Pío 12. Saludos y gracias por el tiempo, de verdad. ¿Todavía en funciones, viceministro? Porque leíamos hace unas horas nada más que se publicaba que usted continuaba en las funciones del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Hemos presentado ya la nota respectiva al presidente Rodrigo Paz la anterior semana, exactamente el 13 de noviembre, poniendo a disposición el cargo para que se proceda al nombramiento de la nueva autoridad del Viceministerio de Defensa del Consumidor. Sin embargo, a la fecha, debido a estos temas que ya es de conocimiento público, pues no sabemos qué es lo que va a suceder con estas solicitudes de denuncia que hemos presentado y que a la fecha todavía no tenemos una respuesta. Veremos qué va a pasar en el transcurso del día para ver cuál va a ser la disposición, especialmente en el tema administrativo, referente a las funciones que cumple no solamente el defensa al consumidor, sino principalmente las otras instituciones que son parte del Ministerio de Justicia, por ejemplo, el RPA, que es el registro público de abogados, en los cuales normalmente abogados que han perdido la credencial o que ya se ha vencido su credencial acuden a esta instancia para actualizar o para solicitar la credencial de abogados que les permite realizar funciones de abogado. Es una necesidad que tiene todos los profesionales en derecho que acuden a esta instancia. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que es de preocupación, seguro para todos los abogados, porque ya muchos de ellos han hecho conocer que devolver al Colegio de Abogados, que era la institución que registraba, eso significaba, era altamente oneroso por los altos costos que se cobraba anteriormente cuando las credenciales las otorgaba el Colegio de Abogados. Esa es una preocupación, pero también el CEPDAVI, ¿no? Como el CICPLU, que prestan servicios de asistencia jurídica a personas de la tercera edad, a mujeres, a víctimas que no cuentan con recursos económicos como para poder acudir a un profesional. Entonces, el CEPDAVI y el CICPLU han sido o son todavía instituciones que prestan ese servicio a la población vulnerable en todo caso. Pero también está el DIRNOPLU, ¿no? Que registra a todos los notarios del país, donde se ventilan varios procesos, también administrativos, disciplinarios, que presta un servicio, por lo tanto, a un importante sector de la población. Y tenemos en otras instancias al Ministerio de Justicia como parte representante del Estado boliviano, especialmente en convenios, en instituciones interinstitucionales, en la defensa de los derechos humanos y en otros casos en los cuales Bolivia como país tiene representación, ¿no? Entonces hay un sinfín de servicios que presta el Ministerio de Justicia que ahora han quedado con un signo de interrogación, no solamente defensa al consumidor, sino como te señalo, todas las otras instituciones que pues están a la espera de lo que vaya a decidir el presidente respecto a la definición, el destino, ¿no? De la parte administrativa principalmente. Bien, ahora, viceministro, que todavía está en funciones, además, todavía no tiene respuesta a ello, entiendo que todavía no formalmente continúa en el cargo hasta que se formalice la remoción y entre alguien más en esta función. Usted me explicaba que hay muchas instancias. Bueno, se ha suprimido el Ministerio de Justicia. Eh, en su criterio o en la experiencia que tiene, ¿qué va a ocurrir con estas instancias? ¿A qué ministerio podrían plegarse, unírsele, suprimirse,
sin dejar de existir, pero de repente en otras instancias. ¿Dónde sería lo más adecuado? ¿A qué ministerio, a qué cartera podrían pertenecer estas instancias que ya tienen funcionamiento, pero además también procesos pendientes de repente en esto, ¿no? Justamente en ello, en proceso, por favor. Bueno, seguramente van a destinar a otra cartera de Estado, ¿no? Porque no pueden eliminar estas instancias, estas instituciones que, te reitero, se han caracterizado por la prestación de servicios del Estado hacia la población en materia legal, asistencia legal principalmente, como se ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Entonces, entiendo, bueno, quiero entender así de que el presidente va a definir que estas instancias pasen a depender de algún otro ministerio, ¿no? Del órgano ejecutivo con la finalidad de seguir protegiendo a la población vulnerable y seguir prestando como Estado ese servicio de asistencia técnico-legal en favor de personas de escasos recursos, población vulnerable principalmente, que acude a estas instituciones, ¿no? Como por ejemplo el CONALPEDIS, que también es una instancia en la cual las personas con discapacidad acuden no solamente para obtener su certificado, su credencial de CONALPEDIS, sino también para hacer prevalecer sus derechos que no solamente en el sector público, sino también en el sector privado pueden ser vulnerados, ¿no? Entonces, cada institución tiene una característica especial de servicio a la población y eso no creo que lo vayan a cortar, a eliminar, porque es una necesidad del Estado de prestar estos servicios a la población. En ese contexto, considero que el presidente seguramente va a definir cuál va a ser el destino de estas instituciones, pero yo no creo que las haga desaparecer como ha tomado la decisión de eliminar de la estructura orgánica del órgano ejecutivo al Ministerio de Justicia, ¿no? Como tal. Siento que estas otras instituciones todavía van a estar vigentes, pero dependerán de alguna otra cartera de Estado. Bien, importante esto que nos dice, que habría mucho que mover, mucho que acomodar, no solo personal, sino el servicio que se haga a la gente. Me imagino que esto va a generar confusión en la gente que estaba en algún trámite, proceso en estas instancias. Decirle, ahora mire, usted tiene que ir a tal lugar, depende de tal ministerio. Uy, va a ser un poquito complicado este cambio. Viceministro, el presidente resuelve, en medio de una tensión y pelea interna, nos parece, con el vicepresidente Edman Lara, resuelve terminar con el Ministerio de Justicia. Y usa algunas palabras. Se acabó la persecución, se acabó, y dijo varias cosas. A modo de análisis, además de su evaluación, que nos parece muy importante, porque además usted, aparte de ser viceministro, ha sido y es hombre de política de hace mucho tiempo atrás. Siempre ha estado a la hora de articular al interior también del MAS en su momento, pero le hablo hace mucho tiempo atrás, le hemos hecho seguimiento desde su vida en la Asamblea Legislativa, pasando por la concejalía, en fin, todo esto que le ha tocado viceministro. Y le pregunto por ello, el Ministerio de Justicia se le ha acusado de ser la herramienta del gobierno para interferir en el sistema de justicia. No en uno, en muchos gobiernos. ¿Qué tendría que pasar para que no sea así, sin eliminar el Ministerio de Justicia, si es que eso realmente es, en efecto, lo que ocurre con un Ministerio de Justicia, por favor? Mira, yo siento de que hay una necesidad histórica en el país, que es el tema precisamente de la administración de justicia, que no hemos logrado resolver en los últimos 20 años y mucho más atrás. El tema de la justicia lo venimos arrastrando hace décadas atrás, por no decirlo desde el anterior siglo, cuando siempre se ha usado a la administración de justicia como un brazo opresor del poder político, ¿no? Entonces,
siempre ha estado al lado del poder político la justicia, la administración de justicia propiamente dicha. Eso ha generado pues un malestar no solamente en la población civil, sino también en los políticos, porque han sido afectados desde una instancia que articulaba o coordinaba con los otros mecanismos de la jurisdicción ordinaria que tenemos en el país. Entonces, tanto Ministerio Público como todo el órgano judicial siempre han coordinado con el Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. En muchos casos, ¿no? Y esto tiene que ser claramente establecido, no solamente se puede atribuir a los últimos 20 años de gobierno, sino, te reitero, hace décadas atrás ha sido utilizada como un instrumento para reprimir o para hacer callar al opositor. Recuerdo perfectamente que, por ejemplo, Manuel Morales Dávila entró a la cárcel varias veces, ¿no? Por ser una persona que abiertamente estaba en contra del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Vilma Plata, por ejemplo, otra dirigente, y así varios dirigentes en su momento políticos, líderes políticos, o sencillamente personas que estaban en contra del gobierno de turno, han sido víctimas de procesos de persecución, en algunos casos encarcelados en forma injustificada. Y ese es un tema que se ha ido acumulando paulatinamente y ha generado un rechazo por parte de la población que veía una administración de justicia totalmente injusta, ¿no? Y que ha venido pidiendo una reforma, un cambio en la administración de justicia. Y dentro de esto está el rol, pues, del Ministerio de Justicia. ¿Cuál era el rol o cuál es el rol o cuál debería ser el rol de una instancia del órgano ejecutivo en el tema de la administración de justicia? Nosotros entendemos que esa instancia no solamente de coordinación entre el órgano judicial y el órgano ejecutivo debería ser una instancia que pueda promover una reforma estructural en la administración de justicia, generando políticas, ¿no? ¿Cuál es la atribución del órgano ejecutivo? Lamentablemente no ha sido así y pues hoy tenemos, te reitero, una deuda con la población, no solamente por el rol que ha cumplido el Ministerio de Justicia en esa instancia, porque yo quiero siempre puntualizar más allá del tema de la lectura política, de la afectación o el beneficio que se haya provocado a una o varias personas, los servicios que presta esta instancia del Estado es importante para la población. Sin embargo, pues hay un sentimiento en la gente de que en la medida que se tome acciones y decisiones como la que ha asumido el presidente el día de ayer, va a ser apoyada siempre y cuando estas decisiones vayan a ser parte de esa mejora, de ese cambio, de esa reforma estructural de la justicia que tenemos en el país. Porque, les reitero, no solamente es el Ministerio de Justicia que ha sido fuertemente interpelado, especialmente por la clase política, porque la población se beneficia de esta instancia del Estado. También está fuertemente cuestionado el rol del Ministerio Público, ¿no? Está fuertemente cuestionado los jueces, las instancias de la administración de justicia en el país. Entonces, hay una necesidad de realizar un cambio estructural en el tema de la administración de justicia y, por supuesto, si es parte de esa reforma, de esa necesidad que tenemos como país, esta decisión que ha tomado el presidente, pues va a ser apoyada y aplaudida. Pero si ha sido una decisión simplemente por una pugna que al parecer existe entre el vicepresidente y el presidente, entonces los resultados no van a ser los que está esperando la población, que se mejore la administración de justicia en nuestro país. Qué importante, viceministro. Bueno, me gustaría profundizar el tema que usted acaba de plantearnos sobre la función del Ministerio de Justicia, pero no quiero
o perder tampoco la oportunidad de preguntarle, por ejemplo, de los temas que hemos conversado. Usted ha sido uno de los que más nos ha atendido a nosotros y a la población de cara en los mercados, como me parece debe ser, muy cerca de la gente. ¿Cómo usted está dejando el ministerio, o el viceministerio más bien, respecto, por ejemplo, al tema del contrabando a la inversa? ¿Bajó, no bajó? ¿Se logró controlar finalmente? El tema de la carne que salía del país sin control. Recuerdo que habían incluso algunos problemas con los propios ganaderos a la hora de a quién le vendían. ¿En qué quedó todo eso? Porque ya la gestión está terminando, viceministro, pero nunca tuvimos claro de si realmente se logró controlar. Tenemos ya la respuesta al contrabando a la inversa, no solo con la carne de ganado, por ejemplo, sino con el huevo. Usted nos decía alguna vez, pan, la marraqueta está en Perú, ahí pasando en la frontera, era impresionante. ¿Estos temas se han logrado encontrar soluciones, viceministro, para la siguiente gestión, por ejemplo? ¿Hay alguna solución o todavía estamos, como quien dice, en proceso de entender cómo arreglamos esto? Sí, todavía, honestamente, no se ha logrado controlar por diferentes factores, que no sirva como excusa, ¿no? Pero son factores que a veces no han estado en las manos de defensa del consumidor, sino en manos de otras instancias que son internas y en algunos casos externas, ¿no? Me refiero al tema del contrabando a la inversa. Hablo de factores externos cuando me refiero a autoridades de los países vecinos que permiten, ¿no?, que salgan los productos, especialmente alimenticios de nuestro país, a los países vecinos. No solamente ha sido el desaguadero peruano, donde vemos aceite, huevo, el pan de batalla, la marraqueta y otros productos nacionales que han entrado al Perú vía contrabando. Entonces, o si vamos a la Argentina o vamos a las fronteras del país o cualquier otra frontera del país, vamos a ver que pasando la frontera te encuentras con productos nacionales eh, pues que ingresaron vía contrabando. Entonces ahí hay un factor externo a la cual no podemos nosotros controlar porque está en manos de autoridades de otros países que tienen una obligación de luchar contra el contrabando, pero que finalmente también al parecer se hacen de la vista ciega cuando dejan pasar estos productos y que están en las fronteras, especialmente de sus países. Factores internos que son muchos, ¿no?, porque hay una serie de actores en esta cadena de contrabando. No es solamente el contrabandista, es desde el productor que prefiere vender al que mejor oferta le haga sobre su producto en cuanto a precio, que es lo que nos decían los ganaderos. Es decir, este ganado es mío, este ganado no es del Estado, por lo tanto el Estado no tiene por qué decirme a cuánto debo vender la carne, porque esta es mi propiedad privada. Y yo defino el precio, y si quiero lo vendo y si quiero no lo vendo. Y yo voy a vender siempre al que mejor oferta me lo haga, porque es mi producto, es mi propiedad, yo defino. Entonces, ¿quién era o quién es el que mejor oferta tiene en este momento de precios de compra del ganado? Es el contrabandista, ¿no? O el exportador, como quieran. También hay empresas que están exportando la carne, pero principalmente cuando hablamos del contrabando, son los contrabandistas que van y ofrecen un precio mayor. Es el mayorista, el otro actor, que también define dónde destina el producto, porque una vez que adquiere del productor o de la industria o del empresario, ese mayorista es el propietario de ese producto y él define a qué mercado lo lleva, si es al mercado interno o es al mercado vía contrabando hacia afuera, ¿no?, que es otro actor que también participa en esta cadena. Pero también hay otros actores, ¿no? En algunos casos hemos visto incluso comunarios de algunas comunidades que protegen el contrabando porque es parte de su actividad. Es más, muchos operativos que ha realizado el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando
ha terminado con militares heridos en algunos casos, incluso que han perdido la vida, porque esta gente, que son muchos, que son parte de una organización criminal, están dispuestas a matar, ¿no? Por defender su actividad ilícita. Entonces, es un tema que no está resuelto y que no sabemos ahora cómo se lo va a plantear, toda vez de que dentro de las políticas que ha planteado el presidente Paz cuando era candidato, era el abrir fronteras, ¿no? Él dijo, este es un estado tranca que no ayuda, que perjudica la inversión, la producción, atenta contra la propiedad privada, y lo que tenemos que hacer, dijo, es libre importación, libre exportación, sin ningún tipo de restricción. Entonces, además, han añadido de que van a anular también, eliminar la aduana, porque es una institución, ellos señalaron, corrupta, que en vez de coadyuvar perjudica el comercio en nuestro país. Entonces, no sabemos cuál va a ser ahora la política, si va a haber lucha contra el contrabando o finalmente se van a abrir las fronteras, como lo han mencionado durante la campaña. Esto está generando una incertidumbre también en las autoridades que todavía están vigentes, porque no saben cuál va a ser ahora la línea de gestión pública respecto a este tema, ¿no? Entonces es una tarea pendiente que seguramente con las decisiones que asuma el nuevo gobierno vamos a ver si se va a prohibir la exportación ilegal de algunos productos, o simplemente, como lo han mencionado, haber una libertad de exportación y una libertad de importación, ¿no? Veremos qué vaya a suceder más adelante con este tema. En cortito, viceministro, porque tengo un par de preguntas y lo quiero liberar porque entiendo que el tiempo también se nos acaba. Ha estado usted en el cargo, ha estado haciendo gestión de gobierno, además. ¿Qué sería la recomendación para el siguiente viceministro o Ministerio de Justicia o viceministro del área, por favor? ¿Qué le recomendaría? ¿Por dónde es el camino? Ojalá que esa instancia, Viceministerio de Defensa del Consumidor, se convierta, de verdad se convierta en una institución que no dependa del poder político y que sea una instancia así como la tenemos al defensor del pueblo, por ejemplo, que haya un defensor del consumidor que no tenga restricciones, ¿no?, por ley, sino que sea por constitución o por una norma especial que le confiera las atribuciones y competencias para realizar una defensa del usuario, del consumidor, en forma integral, como ocurre en otros países. Por ejemplo, en México, Profeco es la institución única de defensa del consumidor en México, que defiende a los usuarios y a los consumidores de todos los rubros, excepto del tema del sistema bancario, que esa también tiene una institución como la nuestra, la ASFI, especializada para realizar esa regulación y ese control. Pero el resto de las actividades de consumo de productos o de servicios está controlada, regulada por una sola instancia. Entonces, sería importante de que se considere esas experiencias para definir cuál va a ser el destino de la defensa del usuario y del consumidor, que no solamente es privado, ¿no?, que también abarca lo público. Claro. Yo he tenido muchas limitaciones cuando he tratado de defender derechos que han sido vulnerados a usuarios y consumidores por parte del Estado, ¿no?, que también presta servicios, que también a través de empresas nacionales vulnera también derechos de usuarios y consumidores. Pero como yo era parte, o este viceministerio es parte o era parte del órgano ejecutivo, pues no podía ser juez y parte, ¿no? Entonces, habrá que analizar esa propuesta que hemos planteado de que defensa al consumidor sea parte de cualquier institución del órgano ejecutivo y se convierta en una institución autónoma donde la defensa del usuario y consumidor sea sin restricciones al sector público, sino que más al contrario también pueda defender los derechos de usuarios y consumidores que son vulnerados en sus derechos por parte del Estado.
Bien, viceministro, le voy a dar 4 nombres y usted me va a decir su concepto desde la función que ha ejercido, que son 4 instancias que tienen que ver con el Estado y también con la sociedad. Y empiezo. Usted me da su criterio así en cortito y con eso acabamos. Senasag. Una institución que ha sido fuertemente cuestionada por el tema de la extensión de las guías de movimiento y fuertemente cuestionada por actos de corrupción que se hubieran cometido. La aduana. Una instancia que amerita adecuar sus herramientas para mejorar el servicio que debería prestar aduana y no solamente combatir con el pequeño, sino también combatir con el gran contrabandista, que es el que al parecer tiene impunidad en varias esferas del Estado. EMAPA. Es una institución que se ha creado precisamente para garantizar no solamente el abastecimiento de productos a la población, sino de potenciar al productor, potenciar la producción nacional, que debería recuperarse ese rol y cortar algunas actividades que han desvirtuado y de alguna manera han puesto en entredicho EMAPA con relación al rol que debería cumplir con la población. El SEDEM. Creo que es importante ahí ver el tema de la billetera móvil. No puedes obligar a una mujer embarazada o a una mamá a consumir productos que no es de su agrado. Hay que cambiar definitivamente ese paquete de subsidio por productos que realmente le beneficien a la madre, y esto lo puedes hacer a través de una billetera móvil con la cual esa persona, esa mamá, va a definir la compra del producto, ¿no? En el marco además del derecho a la libre elección que tenemos todos los bolivianos y las bolivianas. Voy a sumar esta más, que no es institución, pero es parte de la sociedad muy vigente. Los mayoristas. Debería existir, el Código de Comercio hay que modificar, ¿no? Y hay que incorporar este eslabón de la cadena del comercio, que están al margen de la ley. Entonces, por eso es que el comerciante mayorista es el que se lleva la mayor parte de la torta. El productor, el empresario, el industrial invierte y pone en riesgo su capital, y no así el mayorista. El mayorista siempre gana y es el que genera especulación y agio. Por lo tanto, se tiene que regular a ese eslabón de la cadena productiva y comercio que tenemos en el país. Viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, si alguien le dijera cómo en el colegio hacen la autoevaluación, ¿cómo evalúa su gestión? Y no sabemos cuándo va a terminar, usted nos decía eso al inicio de la entrevista. Evalúa su gestión, si usted tuviera que, no sé, ponerse una calificación y el por qué, por favor, a modo de entender también cómo le ha ido como viceministro. Mira, yo ya he presentado mi carta de renuncia, la anterior semana reitero, estamos para dejar el cargo legalmente a la espera de la resolución que tiene que firmar el presidente para todas las autoridades que han entrado en ese sentido. Y pues la calificación nos los ha dado el pueblo boliviano al conjunto de la gestión de gobierno el 17 de agosto. Casi perdemos la personería jurídica y es casi un 3% de aplazo que nos ha dado. Entonces, yo no quiero no quiero aislarme de esa calificación que el pueblo nos ha dado a toda la gestión de nuestro gobierno, y eso tiene que servir para reflexionar respecto en qué nos hemos equivocado, en qué hemos fallado y cómo podemos enmendar o cómo podemos restablecer ese contacto, esa confianza con el pueblo boliviano. Jorge Silva, ¿lo vamos a ver en política más adelante? Voy a hacer política desde el llano. Por el momento siento que esa calificación que nos ha dado el pueblo boliviano nos limita de poder participar activamente, por lo menos en este proceso electoral. Hay que esperar al próximo proceso, pero va a depender mucho de lo que hagan los principales dirigentes del bloque popular. Me parece una
una forma muy valiente de cerrar la gestión, pero además muy transparente, por lo menos en esta evaluación que hace y en toda la información que nos ha brindado. Le agradezco mucho por este tiempo, viceministro, todavía en gestión. Usted dice, estamos esperando la respuesta, y en tanto no haya respuesta, todavía en funciones, entiendo, así que todavía, viceministro de Defensa. Viceministro, gracias por el tiempo y por todas las oportunidades que hemos tenido de conversar sobre su trabajo y además el accionar también de la sociedad. Le agradezco mucho por el tiempo. Simplemente para reiterar que yo ya presenté la denuncia, porque han habido algunas voces ahí que me estoy aferrando al cargo y una serie de ataques. Es más, ya no nos dejan ingresar a las oficinas del ministerio porque entienden que ha habido un cambio de gobierno, que ya ha habido una presentación de denuncia y por lo tanto no deberíamos ya ingresar a las oficinas del ministerio. Entonces, estamos en esa situación. Nosotros siempre respetuosos de lo que dice la norma, vamos a acatar todo lo que decidan las autoridades que ahora están en función de gobierno. Le agradezco mucho por esa aclaración. Entonces ya no está ingresando hasta las oficinas. Pero bueno, le agradezco por el tiempo. Qué gusto, de verdad. Un fuerte abrazo. Gracias por el contacto y un saludo siempre respetuoso a toda la población que escucha el programa. Así hemos conversado el día de hoy con quien fue viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva. En evaluación, en mirada retrospectiva también de lo que ha sido, me ha parecido muy interesante la evaluación que puso al final.